Los Staff Stories. Esta serie de historias cortas ha llegado a su fin, y la verdad no sé qué sentir al respecto. Es decir, no creo que hayan sido malos como tal, innecesarios quizá. Al menos esa era la expectativa que tenía al inicio antes de verlos. A la hora de verlos, ¿cambié de opinión? Yo diría que sí y no. Es decir, de por sí si notan el número de visitas de los Staff Stories con los capítulos de Campamento de Aventura All Stars, es evidente que no llegan a la misma cantidad de vistas. Y no les voy a mentir, yo tampoco estaba muy interesada, pero eso no me detuvo para darle una oportunidad y ver si realmente valían la pena. Además, necesito probar este formato de review y ver si acaso funciona. Bueno, para empezar, debo admitir que estaba bastante escéptica sobre qué tanto valían la pena estas historias. Algunas historias las esperaba más que otras, como la de Jensen y la de Nina. Pero al ver los capítulos en sí, la primera impresión que tenía es que todos estos capítulos serían flashbacks, básicamente. Pero al ver los capítulos en sí y ver que algunos de ellos, no todos, no son completamente de flashbacks, sino que se van entrelazando entre el pasado y el presente, hace que se sientan menos predecibles. Y eso me pareció genial. Claro, algunos lo hacen mejor que otros. Pero bueno, el formato la verdad lo vale. Entonces, ¿qué tal estuvieron los Staff Stories? ¿Cuál es mi opinión sobre ellos? El de Jensen era uno de los más esperados, puesto que uno de los misterios más grandes de la serie era saber qué había pasado con él después de la temporada 1. Si bien sabíamos que debía haber sobrevivido por los diálogos que dijeron tanto Tom como Crystal, no sabíamos a dónde fue ni absolutamente nada. No nos dice qué pasó con él o con Rufus, pero su historia de niño junto con su hermana Natasha, trabajando en un refugio de animales, me pareció muy fuerte. Y cómo desde niño aprendió que no todos los animales se pueden salvar y es necesario sacrificarlos. Y más adelante lo terminaría por aprender de la peor manera posible. La muerte de su hermana, muriendo mordida por un montón de perros callejeros, sin duda fue brutal. Todo mientras Jensen trataba de salvarla, pero al final no lo consiguió. Nunca creí que vería tanta sangre y violencia en esta serie. En el capítulo del apocalipsis zombie habíamos tenido algo de violencia, pero aquí es distinto. No solo porque, bueno, para empezar, esto es algo real, sino porque el color de la sangre esta vez sí coincide. Me pregunto si habrán podido monetizar este capítulo. Lo dudo bastante. La violencia igual no es lo único. Las escenas del cachorro de lobo, al que después bautizaría como Rufus, son súper tiernos. Ver cómo la mamá lo cuida, o cómo se pone triste o juguetón, simplemente es adorable. Si un hombre tan duro como Jensen se ablandó con él, imagínense conmigo. Y con ese final donde acaba con la muerte de la loba, maldito policía, me pareció un tremendo paralelismo con la muerte de Natasha. Y si bien el final de Jensen cuando se va con Rufus me pareció un poco ambiguo, ya que no sabemos a dónde se fue ni qué pasó con ellos, supongo que no necesitamos saber más. Supongo que ya no matará animalitos. Y para un personaje como Jensen, que era un cazador furtivo desde que lo conocimos en la primera temporada y por lo que vemos era bastante frío en su actuar, es bastante poético. El de Crystal, sin duda, fue el que más tocó el corazón de la audiencia. Sí, quizá el tema del padre ausente es un tema bastante gastado, pero los que conocemos a Crystal sabemos que esto no es algo nuevo, ya que desde que ella debutó como presentadora en la segunda temporada, ya sabíamos que tenía, como muchos dicen, daddy issues. Y no voy a hablar sobre el cambio de padre que tuvo Crystal y eso del innombrable y bla bla bla, porque a estas alturas lo veo irrelevante. Y sobre su padre, sin duda es como esperaba que sea, un tipo sumamente arrogante y sobre todo totalmente desvergonzado, ya que actúa como si nunca la hubiera abandonado. Vamos, es un padre de mierda con todas las letras. Y a estas alturas la verdad no es una sorpresa. Es decir, Jake, Ali, Gret, Lake, todos ellos con malos progenitores. Crystal pues no era la excepción. Pero lo que más me gusta de esta historia de Crystal es que Crystal, quien siempre me pareció un gran personaje,
ahora me parece uno tridimensional, porque sabíamos que era una buena presentadora y era excelente en su trabajo, como vimos en la temporada 2. Tampoco era perfecta, porque podía dejarse llevar, y a veces irse a los extremos de o ser demasiado buena o ser demasiado mala. Aunque al final de esa temporada logró encontrar el equilibrio y, sobre todo, tener un gran aprecio por los miembros del cast que la acompañaron durante todo ese tiempo. Y en el All Stars, aunque vemos que empezó con toda la buena onda del mundo, después de un tiempo vemos que se siente vacía y está cansada del trabajo. Y justo este capítulo nos da la respuesta, ya que ella, durante toda su vida, trató de estar en el programa de Carreras sin Fronteras de su padre. Se esforzó durante años para demostrar que tenía madera de presentadora y para que su padre estuviera orgullosa de ella. Lo suficiente como para dejarle trabajar con él. Pero luego consiguió su propio programa y si bien le gustó y se nota que es una gran presentadora y tenía mucho talento, después de un tiempo se aburrió y quiso retirarse. Y es aquí cuando su intento de padre aparece, justo cuando ya se había consagrado. La escena donde ella ve todas las audiciones que mandó al programa y se ve a sí misma diciendo que haría lo que sea, incluso las cosas más humillantes para entrar al programa completamente desesperada, es simplemente desgarrador. Y aún más para Crystal, quien simplemente rompe en llanto, porque seguramente estaba reviviendo aquel dolor. Además de que se dio cuenta que se veía muy patética al hacer eso. Y díganme que no soy la única que estuvo todo el bendito capítulo queriendo mandar al padre de Crystal a freír churros. Aún más cuando dice que quiere retirarse y dejarle el programa a Crystal. Ay, Dios mío, este sujeto sí que es un verdadero idiota. Menos mal que Crystal, aunque al principio dudó, cambió de opinión y fue lo suficientemente fuerte como para decirle a su padre que mejor se vaya y que la deje con su verdadera familia. Es simplemente hermoso. Ah, y otra cosa, amo a Howard. Sé que solo es un guardaespaldas, pero se nota que él sí quiere y vela por el bienestar de Crystal desde que era pequeña. Sabe que su jefe es una basura y que es muy bueno manipulando a la gente, pero aún así es muy profesional en su trabajo. La verdad, espero que tenga una buena jubilación y también espero, por supuesto, que Crystal pueda vivir su vida haciendo lo que realmente quiera hacer y lo que sea que lo haga por sí misma, no por otro tipo, y que esté con las personas que de verdad la aprecian en su vida. El de Marcus y Nina empezó bastante bien y algo fuerte. Es decir, ya sabíamos por lo que mencionó Howard que Marcus también tenía una hija, pero al ver que la hija se llama Nina y se ve sospechosamente como la muñeca que todos conocemos, es cuando puedo predecir que algo va a salir mal para Marcus. Pero también descubrimos que, al parecer, Nina es una muñeca creada por una compañía. Ella y todas sus hermanas se hacen llamar muñecas extraordinarias. Lastimosamente, eso es todo lo que nos dicen, porque nunca hay otra explicación. Pero si hablamos de Marcus, sabíamos que él había ido al ejército, y según él, fue médico en la guerra de Vietnam. Aunque por lo que busqué en Wikipedia, cronológicamente, eso debió ser antes de todos los acontecimientos de este capítulo, o eso me dice la Wikipedia. Y las fechas de este capítulo. Y sobre los personajes secundarios, Anika es bastante agradable, lo reconozco. Se nota que es buena gente y realmente le gusta su trabajo, aunque su novia Molly me cae mal. ¿Por qué estás tan interesado en estas muñecas? Mi hija quería una. Molly, no empieces. Centrémonos en la investigación de hoy. Solo preguntaba, o sea, ¿qué onda con estas muñecas? No lo entenderías. Podría, si me lo dices. Necesito respuestas. ¿Siquiera tienes una hija? Hay una diferencia entre hacer preguntas y ser intrusiva. No nos debe la historia de su vida. Amor, nos está metiendo en un lío. Tenemos derecho a saber qué pasa. ¿Qué hacemos con esto si vas a pensar así? Deja de ser egoísta. No es como que en algún momento hayamos atrapado algo real. Nadie ve esta porquería. ¿No deberíamos hacerlo por el pobre tipo? Ay, ¿desde cuándo el de la cámara puede opinar? ¡Auch! Ay, qué detestable que es.
Lo único que me gusta de ella es que su actriz de doblaje es la mismísima Carla Castañeda, quien da voz a Twilight Sparkle. Y oigan, soy la única que piensa que Chet es una especie de mezcla entre Freddy de iCarly, por eso de ser el camarógrafo ninguneado, pero también Funshine, no solo por su diseño, sino porque las expresiones que hacen me recuerdan bastante a él. Bueno, ya que me estoy desviando. Sobre Nina, la verdad era interesante, sobre todo porque vemos que en su diseño inicial no se ve como la Nina actual, pero después se volvería la que ya conocemos, porque Marcus claramente quería llenar un vacío. Igual este episodio creo que es el más flojo de los Staff Stories, literal en mi encuesta de peor capítulo es el que quedó en primer lugar, porque la verdad esperaba una mejor explicación hacia los orígenes de Nina, ya que este capítulo nunca me explica por qué tiene vida propia. Además parece que no era la única muñeca con vida propia en esta serie, había más. O sea, todas las demás también podían hablar y pensar por sí mismas y así. ¿Por qué? ¿Acaso el dueño de la fábrica invocó alguna especie de espíritu para que poseyera a las muñecas? ¿Es como Five Nights at Freddy's, donde las muñecas contienen las almas de un niño o en este caso niñas que murieron o algo así? ¿Es como en la serie de Chucky, donde tiene el poder de transferir su alma a diferentes muñecos de su mismo tipo? Y si Nina supuestamente es mejor que sus hermanas, es decir, porque le salvó la vida a Marcus y a los demás, ¿por qué parece que en la serie sí disfruta de hacer caos y destrucción? Supongo que es un poco más cuerda que sus otras hermanas, porque las otras perseguían a la gente con cuchillitos, y peor aún, los poderes que demostró en el capítulo 19, donde zarandeó a Aiden, ¿realmente lo maldijo o solo se lo sacó de encima y lo asustó? Demasiadas preguntas, y el episodio no responde casi nada, solo dicen que es algo sobrenatural, pero no explican el origen de esa cosa sobrenatural. Si lo que querían retratar era que Marcus tuvo una mala vida, donde perdió a su hija y la reemplazó con una muñeca, bien, pero podrían haberlo hecho mejor. Es decir, no esperaba una explicación tipo anime y Sekai y lo que sea, pero esto sí está flojo. En fin, vayamos con el último. El de Derek y Trevor, debo decir que algunos me advirtieron que sería más como un fanfic de Wattpad o algo así, por eso de que nos mostrarían cómo se conocieron y realmente en parte lo es decir, es básicamente el tropo de Enemies to Lovers, solo que aquí uno ya lo sabe y no es de esos donde te podés ir preguntando si poco a poco se llevarán mejor. Dios, incluso se copiaron de Tom y Jake con eso de protagonizar miniatura. Y no me maten por decir esto, pero el beso que se dieron durante su pelea en el baño sí me pareció fanservice. Ay, nunca creí que usaría esa palabra, pero lo es. Porque literalmente no había ninguna razón para que eso pasara, pero pasó. Igual no juzgo a los que les gustó ese beso. Es decir, soy la misma persona que le gustó el beso de Tom y Jake en la final de All Stars, por más predecible que fue. Así que no soy nadie para juzgar. Pero dejando totalmente de lado el tema del ship, lo que sí considero bastante interesante es el origen del programa que hoy en día conocemos como Campamento Desventura. Como prácticamente fue una idea de Derek, y aunque en un inicio quería hacerlo con su amigo Moose, este al final no pudo hacerlo, por sus necesidades médicas y bueno, queda tímido frente a las cámaras, pero se nota que es un buen amigo y que apoya a Derek. Y ya vimos en la última escena que aún mantienen el contacto hasta el día de hoy. A pesar de ser un capítulo dedicado a Derek y Trevor, siento que se profundizó más en el primero, ya que el programa fue su idea durante años, y todo esto le da un sentido a su actitud en el All Stars, donde se le nota muy disgustado por tener que ser pasante en este programa que alguna vez fue suyo y de Trevor, pero luego se dejaría llevar por ser presentador otra vez junto con Crystal, más que nada porque, como él dijo en la final, solo quería recuperar su programa, y de hecho lo habría conseguido, pero a costa de perder a Trevor, pero vemos que al final estaba dispuesto a irse con él si era necesario. O sea, estaba dispuesto a perder el trabajo de su vida que dejar ir a la persona que ama. Hay que decirlo, la verdad es muy lindo si lo piensan. Ya veremos qué hacen ellos juntos en la cuarta temporada. ¿Cómo será su dinámica de presentadores esta vez, ahora que son pareja oficialmente? Pero solo el tiempo lo dirá. Eso fue todo. Díganme si les gustó este formato de review y si les gustaría que haga esto con otros fanmates. Y también hablen sobre si les gustó los Staff Stories. Yo creo que la mayoría estuvieron bien, muy entretenidos. Objetivamente, ninguno es malo, pero cada quien tendrá su favorito. Dejen un comentario y les deseo un buen día, mis corazones. Chao.